¿Se han sentido solos alguna vez? Amén. Muy bien. Alguien me compartía acerca de una amiga que tiene y que ella tiene como trabajo repartir medicamentos y otros enseres que distribuye la droguería en la que trabaja. Y no sé si aún esta mujer trabaja allí. Pero para el tiempo en que trabajaba allí o trabajó allí, me contaron que ella en cierta época llevaba botellas de agua a una mujer de avanzada edad. Y lo interesante es que ella una vez a la semana, la mujer hacía el pedido telefónicamente y le iban a llevar a su casa, esta mujer le iba a llevar a su casa a la anciana un promedio de 20 botellas de agua. Ella contaba que era una casa de aspecto humilde, las cortinas ya un poco viejas, y conoció la casa porque la muchacha los primeros días iba y repartía las 10 botellitas de agua y ella daba su dinero. Pero de repente la ancianita que hacía el pedido invitó a la muchacha a seguir. Le dijo: ay, venga, siga un ratico, usted debe estar agitada con tanto trabajo, tómese un fresquito, y la hacía sentar en la sala. Entonces, lo interesante es que la muchacha, después de varios meses de llevar el pedido, que oscilaba entre 100,000 y 80,000 pesos mensuales, le preguntó a la anciana: señora, ¿y usted por qué tanta agua en botellita? Pues no le sale más económico abrir la canilla, hervirla y tomarla. Entonces la respuesta de la ancianita fue interesante, porque dijo: porque esta manera de pedir el agua, aunque me salga más costosa, es una de las pocas oportunidades que tengo de compartir con otra persona. Para esta mujer era más importante invertir un poquito más para poder tener contacto con otra persona, porque se sentía completamente sola. La soledad es algo que muchas veces toca nuestra vida. Y yo me preguntaba cuando escuché esta historia de esta anciana: ¿cómo alguien puede estar tan solo? Y es probable que todos en algún momento de nuestras vidas tengamos la carga de la soledad. Yo quiero que abra por un momento su Biblia en el Salmo 23, que es el salmo que estamos estudiando durante este mes. Y vamos a estudiar solamente 3 palabras de este salmo. Salmo 23. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuál es el más rápido de la iglesia? Prepárense, porque esta noche tendremos batalla bíblica también en la vigilia. Salmo 23. Alguien que nos lea el versículo 4 con voz fuerte. Aún si voy por calles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me refrescará. Amén. Vamos a estudiar solamente las palabras "tú estarás conmigo". En la versión que yo tengo en este momento dice: pues tú irás siempre muy junto a mí. ¿Quién escribió el Salmo 23? David. Y parece que David había sufrido lo mismo que usted y yo hemos sufrido en momentos, etapas de nuestra vida. Y una de ellas fue la soledad. Para ello lo podemos ver en algunos de los salmos de David. El Salmo 25:13, David con su pluma escribió lo siguiente, dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Parece que estas palabras de David hubiesen sido escritas por nuestro propio puño y letra. Y en otro salmo, el Salmo 6:6, versículos 6 y 7, dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido.
Parece que, ok, vamos a volverlo a leer. Dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido. David sabía lo que era sentirse solo. David sabía lo que era sentirse traicionado. David sentía que era lo que se siente cuando alguien está afligido. Y esto se ve reflejado en los salmos. Leamos uno más. Salmo 35, versículos 13 al 17. Salmo también de David. Dice: cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron con mis gentes despreciables, y yo no los entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Aquí ya está hablando David de la aflicción que sufría por causa de otras personas. Probablemente en esta mañana usted se ha sentido solo, usted se ha sentido traicionado, usted ha sentido que otras personas buscan hacerle daño. Pues David se sentía igual, y el Señor Jesús se sintió de la misma manera. Pero quiero que analicemos por un instante la vida del escritor del Salmo 23. ¿Por qué al sentirse tan afligido pudo escribir en el versículo 4, tú estarás conmigo? ¿Acaso no es en los momentos que nos sentimos solos, cuando sentimos que tampoco Dios está ahí para escucharnos? David sabía lo que era la soledad. Por un momento analicemos rápidamente lo que nos dice la Biblia de David. David fue conocido al principio en el libro de Samuel, y fue interesante la manera en que Samuel nos presenta a David. Es una escena en la cual es una escena de desprecio. Nos dice que el profeta Samuel había recibido la orden de Dios de ir a la casa de un hombre llamado Isaí. Y nos dice que allí en la casa de Isaí, uno de sus hijos, de sus 8 hijos, había sido el elegido para reinar en Israel. Nos dice la Biblia que Samuel fue a buscar a aquel elegido por Dios. Lo interesante de la historia es que cuando Samuel llega, le dice a Isaí, al padre de familia: Dios ha elegido a uno de tus hijos para que sea el rey de Israel. Y pues Isaí presenta al mayor, al más fortachón, al más pintoso. Este debe ser el que ha elegido el Señor. Y Samuel ora al Señor y le dice el Señor: ese no es. Entonces nos dice que Isaí empezó a poner una pasarela, y en esa pasarela desfilaban cada uno de sus hijos. Y cuando pasaron todos los hijos, dice que el Señor le dijo al profeta: ninguno de ellos es. Entonces, extrañado, Samuel le dice a Isaí: pues ¿cómo así? Acá están todos tus hijos, no falta ningún hijo, porque el Señor me ha dicho que ninguno de todos estos es. Entonces nos dice que Isaí, el padre de familia, dice: ah, sí, pues falta uno, pero es un mocosito ahí, el pequeñito de la casa, el Cuba. Pues, ¿está seguro que quiere mandar a llamarlo? Es como insignificante, un flacuchento ahí, un muchachito. Pues está bien. Pues dice el profeta Samuel: pues tráigalo, porque hasta que él no venga no nos vamos a sentar a comer y a decidir el que Dios ha elegido. Nos dice la Biblia que mandaron a llamar al muchachito menospreciado. Esta circunstancia es interesante, es como si hubiera una reunión familiar y en esa reunión familiar no estuviese su nombre. ¿Cómo se sentiría usted?
Pues parece que David desde jovencito fue menospreciado y desechado. Después alguien le adoptó en la familia real. Nos dice que el rey Saúl mandó a llamar a David y lo hizo parte de su familia. Pero no por mucho tiempo, porque los celos hizo que en poco tiempo fuese de nuevo desechado de la familia real. Tanto así que nos dice un pasaje que si David no se agachase, por poco el rey Saúl lo hubiese clavado contra la pared con su lanza. A partir de ahí, la vida de David durante muchos años fue una vida de alguien que corría, se escondía en medio de cuevas, era despreciado y perseguido como cualquier chucha, era despreciado y angustiado y afligido. La vida de David, a partir de ahí, él empezó a entender lo que era la soledad. Lo interesante es que tal vez ninguno de nosotros hemos tenido que vivir todo lo que David vivió, pero no tiene que usted estar solo para sentirse solo. No tiene que estar usted aislado de todo el mundo para sentir lo que es la soledad. Note algo interesante. Dicen que hace 2000 años en la tierra habían 250 millones de habitantes en toda la tierra. Hace 2000 años. Dice que en la actualidad hay 7,000 millones de habitantes. Si la soledad se curara con la presencia de personas, habría menos soledad en la actualidad, sería la lógica. Pero al contrario, vivimos en tiempos donde la gente está aún más rodeado de gente. Antes la gente vivía en una casa y a unos 100 metros quedaba la otra casa. Pero en la actualidad todos vivimos apeñuscados, pegados. Clave una puntilla y le sale al otro lado del vecino. Estamos viviendo con cantidad de personas, pero vivimos en tiempos en los cuales las personas se sienten más solas que nunca. ¿Cuál es la conclusión? Que el estar rodeado de personas no implica que usted no se sienta solo. En la actualidad vemos personas diciendo a gritos que se encuentran solas. Y este es un flagelo que está afectando a miles y miles de personas. Probablemente usted en esta mañana tenga una familia, tenga un esposo, una esposa, tenga hijos. Y usted diga, la soledad ha tocado mi vida. La soledad no es la ausencia de rostros, es la ausencia de intimidad. Y la soledad no proviene de estar solo, proviene de sentirse solo. Sentir como si usted estuviera enfrentando la muerte solo, eso es soledad. Sentir como si estuviera enfrentando la enfermedad solo. Sentir que usted tiene que afrontar el futuro solo. Sentir que tal vez las personas que le rodean no van a ser una compañía para usted. Eso es soledad. Sea que le ocurra en la cama, sea que le ocurra en el hospital, sea que le ocurra en medio de un concierto o incluso en la misma iglesia, muchas personas están afrontando la soledad. Ahora la pregunta que debemos hacernos y que tal vez David se hizo: ¿cómo debemos afrontar la soledad? ¿O realmente debemos afrontarla? ¿Debemos hacer algo frente a este sentimiento que en ocasiones nos agobia? En vez de apartarnos de la soledad, ¿qué tal si la miramos por un momento? Tal vez podría ser que la soledad no sea una maldición, sino más bien pueda ser una bendición. ¿Es en serio lo que está diciendo el pastor? Que aquello que me aflige y me causa lágrimas, aquello por lo cual me he metido en relaciones amorosas buscando compañía, pueda ser un aliado en mi vida. Pues aunque no lo crea, la soledad puede ser un instrumento de bendición en nuestras manos. Diga conmigo, la soledad puede ser un instrumento de Dios. Quiero decirle esto porque hay algunos pasajes en la Biblia que hablan de estar a solas.
Y precisamente es en esos momentos, estar a solas, donde Dios puede manifestarse. ¿Sabía eso? En el pasaje donde Dios habla de la oración, lo primero que nos dice: cuando tú quieras orar, no toques la trompeta como hacen los fariseos, sino entra en tu cuarto y en la soledad de tu cuarto está con tu Padre en lo secreto. ¿En la qué? En la soledad. Los grandes hombres de la Biblia solamente lograron un encuentro con Dios en los momentos de soledad. Moisés, cuando estaba en Egipto, Dios no le habló. Cuando estaba con su esposa Séfora y con su suegro Jetro, Dios no le habló. Pero fue hasta el momento en que fue a la montaña de Horeb, allá en medio de la soledad, donde se escuchaba la naturaleza, donde Dios se manifestó. Elías, cuando estaba en medio del tumulto con los profetas de Baal, Dios no le habló. Cuando estuvo en medio de Acab, del rey Acab, tampoco Dios le habló. Pero fue en el momento cuando fue al lugar alejado, cuando se sentía solo y abandonado, cuando Dios manifestó su presencia. Quiero darle un ejemplo para que lo entienda mejor. Imagínese que usted sabe manejar y usted le prestan el auto de su mejor amigo y usted va rumbo a Río Negro o a Bogotá, un lugar bien apartado, y usted de repente en medio del viaje quiere escuchar algo de música. Prende la radio y se da cuenta que ninguna emisora coge. Entonces dice: está como tedioso el viaje el día de hoy. Pues se queda mirando el reproductor de música y ve que tiene para el lector de MP3, es decir, para memorias. Dice: hubiera traído mi memoria de mi música favorita, la música parrandera. Dice usted, no sé qué clase de música le gusta, pero usted abre la guantera del carro y se da cuenta que hay memorias. ¡Eureka! Encontré la música que necesitaba. Cuando empieza a mirar las memorias, se da cuenta que dice Mozart. Lo desecha. Beethoven. Y sigue mirando música, lectores de música clásica. Y usted dice: este amigo mío y sus gustos extraños por la música. Usted, al no poder escuchar la música favorita, y después de estar varias horas manejando, decide poner una de esas memorias. Y al pasar un rato, usted empieza con su mano a moverla. Empieza a escuchar los violines, los chelos, el piano. Empieza a decir: ve, esta música tampoco es tan maluca. Parece interesante. Parece agradable a mis oídos. ¿Por qué le cuento esta historia? ¿Por qué usted se dio cuenta en esta historia que la música clásica era agradable? Porque no tenía ninguna otra alternativa. Fue la única, el último recurso que usted encontró. Lo mismo pasa con Dios. En medio de un mundo tan agitado, nos encontramos en medio de la aflicción y cogemos el celular para escribirle a alguien o para llamar a alguien, cogemos el teléfono, buscamos ayuda por un lado y otro. Pero es en los momentos de soledad donde en ocasiones no encontramos ninguna otra alternativa, sino la que necesitamos. ¿Cuál es? Dios. Diga conmigo: Dios. Es en el momento de soledad donde no hay internet que valga, no hay WhatsApp que valga, no hay Facebook, no hay un amigo, sino solamente el silencio de la noche, donde podemos encontrar la alternativa, que es la mejor alternativa, que es nuestro Dios. Porque cuando nos encontramos ocupados y o afligidos y vemos varias alternativas, no buscamos la alternativa que necesitamos, la alternativa apropiada. Por eso Dios dice: en medio de la soledad, porque en medio de la soledad no van a haber otros intrusos que nos impidan buscar su presencia. Amén.
Entonces, al encontrar que en medio de la soledad no es una maldición, sino al contrario puede ser un instrumento de Dios, lo vemos con otros ojos, porque puede ser el instrumento para que escuchemos la música que Dios quiere enseñarnos, su voz en los momentos de zozobra. Finalmente, cuando el silencio era tan importante, usted decidió escuchar una canción que nunca había escuchado. ¿Cuánto desea Dios que usted escuche su música? Y la música de Dios, es decir, la voz de Dios tiene un ritmo que realmente alegra el corazón. La voz de Dios guía nuestra alma sedienta, nos lleva hacia el momento en el cual debemos encontrar refugio en sus manos. Tal vez un amigo se va, tal vez usted tiene un trabajo que le parece malo, tal vez su esposa no lo entiende, tal vez la iglesia le parece aburrida. Una por una Dios va quitando las opciones hasta lo único que quede es Dios. ¿Será que Dios permitiría que muchas cosas sean quitadas de nuestra vida? Claro que sí. Dios dice, Dios al que ama disciplina. Y en ocasiones la disciplina de Dios es quitarnos las distracciones. Dios, ¿por qué permitiste que Julano se fuera? Dios, ¿por qué permitiste que perdiera el trabajo? Porque en ocasiones Dios está quitando las distracciones que nos impiden ver su rostro. Entonces cuando David dice, tú estás conmigo, es porque David se encontró en la soledad. Y en medio de la soledad, él aprendió a escuchar que Dios le hablaba. Es exactamente lo que aprendió Moisés cuando escribió Deuteronomio 4:7. Alguien que por favor lo lea. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Deuteronomio 4:7. ¿Qué otra nación conoce al Dios verdadero como Jehová, que está tan cercano de nosotros? ¿Quién dijo eso? Moisés. Moisés había visto a Dios tan cercano, pero tuvo que primero conocerlo en el momento de soledad. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo dice en Hechos 17:27, no está lejos de cada uno de nosotros. Y David lo confirma diciendo, tú estás conmigo. Y a lo largo y ancho de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos relatos de personas que confirman lo que estamos diciendo. Génesis 28:15, Dios dice, no te dejaré. Primera de Reyes 6:13, Dios dice, no dejaré a mi pueblo. El Salmo 24:14 dice, no abandonará Jehová a su pueblo. Y Deuteronomio 31:6 dice, Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. Entonces Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Y tal vez esos momentos en los que nos hemos sentido solos, Dios está usándolos para que tengamos un encuentro personal con Él, para decirnos, yo estoy a tu lado, deja esa carga de la soledad, yo he sido tu compañía y yo he sido tu refugio en todos los momentos de la vida. Quiero hacerle una pregunta, ¿puede enfrentar la muerte? Claro que sí, porque usted no está solo, el Señor está con usted. ¿Puede enfrentar el desempleo? Claro que sí, porque usted no está solo, Dios está con usted. ¿Puede enfrentar luchas matrimoniales? Algunos piensan que enfrente a un problema matrimonial no hay solución, pero usted no está solo, Dios está dispuesto a ayudarle. ¿Puede enfrentar las deudas? Claro que sí, porque usted no está solo, Dios está con usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor está con nosotros y ha prometido darnos su ayuda en todo momento. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él está con nosotros.
Mire, la familia le puede abandonar. Sus hijos pueden alzar vuelo, salir del nido y dejarle solo. Pero Dios no le va a dejar solo. Probablemente a usted lo pueden traicionar sus amigos. Usted está rodeado de amigos. Y como dice una canción popular, estaba rodeado de amigos mientras tenía dinero, pero cuando me faltó nadie estaba a mi lado. Eso es muy común que pueda pasar. Pero hay algo bueno. Dios no lo va a abandonar a usted. Dios no lo va a dejar a usted solo. Usted puede sentirse solo en un desierto, en una calamidad. Pero las buenas noticias es que no lo está, porque Dios ha prometido estar a nuestro lado. Él está a su lado. Y dado que Él está a su lado, tiene todo lo que usted puede necesitar. Dios cambia la situación. Usted pasa de ser un solitario a ser un amado. Amén. Hay algo con lo cual quiero finalizar. No sé si alguna vez usted ha tenido que mercar con el estómago vacío. Pero cuando usted tiene una necesidad, por ejemplo, cuando usted tiene hambre y va a ir a mercar, lo interesante que han estudiado es que las personas que tienen hambre y van a mercar, no mercan lo que comúnmente comen, sino cogen lo primero que encuentran. Eso dicen los estudios. Es exactamente lo que sucede con las personas que han pasado por soledad y no buscan a Dios como su ayuda. En el escaparate de las oportunidades se meten en la primera relación que encuentran para que les llene el vacío espiritual. En el escaparate de las oportunidades toman cualquier cosa que parece librarlos del tormento que están viviendo. Y si los estudios dicen que las personas hambrientas cogen lo primero que encuentran, lo interesante es que no siempre van a coger lo que les va a llenar. Hay alguien que quiere llenar el vacío de nuestro corazón. El vacío de tu corazón nunca lo va a llenar tu pareja. No lo va a llenar un amorío. No lo van a llenar los hijos. No lo va a llenar el trabajo ni el dinero. El vacío que hay en nuestro corazón no lo va a llenar las relaciones sexuales. No lo van a llenar los vicios. Si no leas el libro de Eclesiastés, un hombre que probó de todo y al final concluyó: el que me llena realmente se llama Dios. Probablemente usted está teniendo temor frente a las situaciones que está afrontando. Pero la Biblia dice en primera de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? Temor. ¿Echa fuera qué? Entonces, si usted tiene temor a quedarse solo, el amor de Dios quiere llenar su corazón, quiere llenar su vida. Dios quiere llevarse ese miedo a la soledad. Mire, yo conocí un hombre que le tenía tanto miedo a la soledad que cada vez que se quedaba solo se involucraba en una relación amorosa. Le conocí 10 novias. Iba en la cuarta relación. La cuarta relación de convivencia. Nunca se ha casado, pero se ha ido a vivir. Este hombre tiene un problema en su corazón. No ha dejado que realmente Dios llene ese vacío que tiene. Es exactamente lo que le pasaba a la mujer samaritana. Debemos dejar que el amor de Dios nos llene. Entonces quiero terminar preguntándole: ¿podría ser la soledad uno de los mejores dones de Dios? Tal vez. En vez de la soledad ser un enemigo, puede ser un aliado, porque es en ese momento donde podemos hallar a Dios. Si una temporada de soledad es la manera de Dios de enseñarle a oír su canción, ¿no cree que vale la pena? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque realmente en medio de tantas cosas no le hemos oído
y Él es la alternativa que realmente necesitamos oír. Lo invito a que se ponga de pie un instante. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto la soledad como una maldición. Hemos visto la soledad como una carga. Pero, Señor, vemos en la Biblia que la soledad puede ser un instrumento que tú quieres usar para realmente tener un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a no seguir encontrando soluciones a esta carga que a veces nos agobia, sino permite que realmente podamos escuchar esa melodía hermosa que tienes para nosotros. Ayúdanos a identificar ese milagro hermoso que has dado a través de Jesús. Y permite que dejemos de tratar de encontrar soluciones para esta soledad que en ocasiones sentimos. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús te queremos dar gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero orar por algunas personas que están en este momento sintiéndose solas. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido por las personas que están pasando por un tiempo en el que se sienten solos. Sienten que aunque están rodeados de gente, hay algo en su corazón que les hace sentirse poco amados, sentirse poco importantes, sentir que no tienen intimidad con otras personas. Toma esos corazones en el nombre de Jesucristo en esta mañana y permite que tu Espíritu Santo llene las vidas de tus hijos, Padre. Que dejemos de seguir buscando soluciones en donde no las hay y que podamos en medio de la soledad buscarte y encontrarte, Señor, porque tú estás lo más cerca posible de nosotros. Tú estás con nosotros, como dice David. Gracias, Padre, porque hoy podemos hallar descanso y refugio en medio de tu presencia. Es en el nombre de Jesucristo que te damos gracias. Amén. Muy bien. Vamos a aprovechar este tiempo. Si usted es bíblicamente bautizado, quiero invitarlo a que permanezca de pie. Quiero invitar a los de la alabanza a que estén, por favor, pasando adelante. Vamos a tener un tiempo bien especial en el cual vamos a adorar al Señor a través de la cena.